Hola a todos y bienvenidos a esta clase eh, en el que estamos viendo todos los conceptos de patronaje y corte de prendas en profundidad para poder analizar los patrones y el corte de las prendas durante el proceso de confección según las especificaciones técnicas que han sido interpretadas ya de la ficha técnica. Para esta clase ya vimos lo que fueron reconocer cuáles son los patrones básicos, digamos las medidas que se necesitan para construirlos, los principios básicos de escalado y hoy vamos a ver los puntos 3 y 4 que corresponden al proceso de corte, los requisitos y criterios de calidad, así como la operación de etiquetado y formación de paquetes. Quiero dejar nuevamente claro que el proceso de corte ni el de etiquetado y de paquetado lo son realizados por el técnico en control de calidad, pero debe entenderlos para ser capaz de analizarlos en su ejercicio de aseguramiento de la calidad. En este punto nosotros nos vamos a centrar en conocer el proceso, cómo funciona y poder entender cuáles son las normas de calidad y los requisitos, así como las herramientas y maquinarias asociadas a este proceso. Bueno, el proceso de corte, en cuanto a sus requisitos y criterios de calidad, es muy importante en la confección de una prenda, porque aunque el diseño, el proceso de patronaje y escalado, que es lo que hemos visto hasta ahora, haya sido bien logrado, si el material no es cortado correctamente, el proceso de confección a partir de la manipulación del textil no va a ser desarrollado correctamente y al final no se van a obtener los resultados esperados que fueron consignados en la ficha técnica y que están representados en el prototipo, que es esa muestra física que ya ha sido previamente aprobada. La programación y entrega de manera correcta de estos nos permiten contar con un producto final de excelente calidad. Entonces es una operación en la que se cortan las piezas de tela o de otro material que componen la prenda de vestir en un taller de corte y confección. En el proceso de corte nos podemos dar cuenta de la cantidad de tela que se requiere para confeccionar la prenda y es aquí donde inician las primeras etapas del proceso productivo, porque fíjense que todo lo anterior es solamente información, o sea, cómo es el molde, cómo son las piezas, cómo se debe cortar, pero todavía no hemos entrado en una acción de transformación, o sea, todo lo hemos hecho sobre papel y por eso se dice que es información. Cuando ya empezamos a tomar la tela y la convertimos en piezas, ahí hay un proceso de transformación. Es el principal cometido de la realización del corte del tejido o de los tejidos según el perfil de los bordes de los patrones de uno o varios modelos, y para esto se pueden utilizar diferentes sistemas de corte que ustedes ya vieron desde el ejercicio de la semana pasada con el uso de las nuevas tecnologías que pueden hacerse de manera manual o que pueden ser mecánicos o automatizados. Y hoy vamos a darnos un poquito más en detalle. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de corte? Entonces, vamos a dividirlo en 4 etapas. La primera etapa corresponde al trazado, que ya ustedes conocen, que es la acomodación de todas las piezas que conforman un molde en el que se incluyen todas las tallas definidas en la orden de corte con todas las piezas de cada una de estas tallas y se hace una acomodación de acuerdo al ancho de tela para poder lograr aprovechar al máximo el material. Y ese largo de la medida de consumo por talla es lo que llamamos promedio de consumo, que se registra en la orden de corte. También cuando ya tenemos ese trazo definido, organizado, pasamos a un segundo proceso que es extender. Es cuando tomamos la tela y se hace el estirado sobre la mesa de corte y se extiende, que puede ser de manera manual o asistida porque ya hay máquinas que lo hacen. Y es muy importante que si se hace de forma manual sea uniforme para que el tejido no se vaya digamos, a tensionar más de un lado de lo otro y tengan comportamientos diferentes. Para esta operación existen unos útiles que nos ayudan para facilitarla y están el cargador de las piezas,
que hay de diferentes capacidades, hay un carro extendedor que puede ser manual o automático y los vamos a ver a continuación. Luego que hemos hecho el extendido, se hacen todo lo que son piquetes y marcas, empezamos a cortar las piezas con todo lo que son perforaciones, donde están marcadas las pinzas, donde aparecen los piquetes, todos esos avisos visuales que están en las piezas para que el proceso de confección se facilite, se toman como referencia para la horma de la prenda y se hacen estos cortes. Una vez se han hecho estos cortes, viene el proceso de destrozado, que es empezamos a dividir ese colchón de capas de tela que nos dan la cantidad de piezas, de prendas definitivas que se van a confeccionar. Aquí esto se puede hacer con una máquina de disco, que ya las vamos a ver, que son de corte circular, o con una máquina vertical o de cuchilla vertical, que también va a variar de acuerdo a la altura de las capas. Cuando yo voy extendiendo la tela, si yo necesito cortar 50 blusas, por ejemplo, yo tengo que extender 50 capas de tela para que me salgan las 50 blusas, que fueron los ejercicios que hicimos en el tablero para el trazado. Entonces, de acuerdo a esa altura, imagínense 50 capas de tela, eso me va a dar una altura, o sea, una sobre otra. Yo voy a necesitar una máquina cortadora vertical con una altura mayor o menor de acuerdo a la cantidad de piezas. Entonces vamos a ver cada uno de estos procesos. En el caso del trazado se puede hacer de forma digital con un software que se llama Optitext o Audaces. En este caso lo estamos viendo aquí en la imagen, que nos aparecen las piezas que conforman la prenda, que están, vamos a poner el puntero, que las vemos acá. Estas son cada una de las piezas que conforman, todas estas están acá arriba. O sea, una sola prenda tiene todas estas piezas y aparte de eso me dice cuántas hay en el trazo por tallas. Aquí me va a decir. Y luego me aparecen acá y me van a aparecer en el mismo color las piezas que son de la misma talla. Estos softwares tienen opciones o botones que brindan la opción de un trazado automático y ese trazado automático puede servir como base para luego analizarlo de acuerdo a las indicaciones de las políticas de la empresa y además lo que está establecido en la orden de corte para un mayor aprovechamiento de material. Una vez hecho el trazo viene el proceso de extendido. Aquí tenemos un carro para el rollo de la tela, este que vemos acá. O sea, imagínense que esta es la vista lateral. Este es el rollo de tela y acá hay un tubo que atraviesa el rollo de tela y me deja el rollo de tela sobre la mesa. Entonces yo lo que hago es que desenrollo y hago el extendido sobre la mesa. Entonces estas líneas que ustedes ven aquí son las capas que se han extendido y esto que está acá es la mesa. Esto es la mesa, esto de aquí abajo es la mesa. Y estas son todas las capas que se han extendido. En este caso, ese extendido se hace de forma totalmente manual. Tenemos otras opciones que son estas, que es un carrito mecánico, que tiene unas ruedas, que vienen siendo estas, que yo solamente sostengo la tela aquí en el inicio y a través del carro mecánico la voy desenrollando y la voy colocando sobre la mesa. Esa es otra forma. Y esta que es la más moderna, en la que tenemos una máquina de extendido automático, donde yo establezco cuál va a ser el largo de la capa que me va a extender y ella automáticamente con este carro va a alar la tela y la va a extender hasta donde yo le diga. Estas pues son las más modernas que además tienen el proceso de corte incluido que puede ser con láser. Los piquetes y marcas, aquí vemos una cortadora vertical, los empezamos a marcar sobre las telas. Quiero que vean esto aquí. Estos puntos negros equivalen a alfileres que se les colocan para que sea más fácil sacarlos de los cortes, trozos de tela en las puntas. En este caso se utilizan los alfileres para sujetar las diferentes capas de tela.
porque eso es como cuando uno dobla una hoja de papel en varias partes y va a cortarla, uno empieza a cortarla y digamos, la parte que está más doblada queda como diferente a la que está de primera, entonces queda un poquito más grande, un poquito más pequeña. Es en ese caso donde vamos a utilizar eh, las, los alfileres y otras herramientas que vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos el paso final, que es el destrozado. Aquí ya vemos separadas todas las piezas, ¿verdad?, que conforman el corte. Y en la parte de arriba lo que estamos viendo es el molde, para yo poder identificar a qué talla pertenece, porque aquí tengo toda la nomenclatura. Me dice la talla, la referencia, la cantidad que debe llevar, etc. Ahora sí vamos a entrar en profundidad en lo que corresponde a su labor profesional. ¿Qué requisitos se necesitan para desarrollar un corte? Necesito una muestra o modelo, necesito la ficha técnica del producto, acuérdense, esto es básico. En algunas empresas solicitan un mini trazo, es decir, el trazo que obviamente se desarrolla a tamaño real, se entrega aparte a uno como en miniatura, como el que vieron en la presentación. No me sirve para cortar la tela y armar la prenda, pero sí me sirve para ver cómo están todas las tallas acomodadas. Necesito la orden de corte, que ya conocen este formato. Necesito saber y conocer el ancho de la tela para poder desarrollar el trazo y poder hacer un mayor aprovechamiento de los materiales. El trazo ploteado, que es cuando se hacen los softwares especializados, se imprimen en unas impresoras de gran formato, como cuando hacen pendones o este tipo de cosas, y eso se llaman plotters, por eso se llama ploteado. Se debe definir cuál es el derecho de la tela, cómo se va a trabajar el sentido del material, si esta tela no tiene imperfecciones, se realiza el extendido, se hace el reposo de la tela, que ahora vamos a ver en qué consiste y por qué se debe hacer. Y es importante que los paquetes de una misma talla queden en el mismo sentido para que esta no presente visos. En la mayoría de telas esto es recomendable, aunque hay algunas telas si hay una verificación previa donde puedo hacer estas modificaciones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Una cosa es la dirección y otra cosa la orientación del molde, o sea que yo puedo dejarlo como igualito, pero lo que está arriba lo puedo poner abajo. Se debe pinar la tela para poderla sostener y hacer el corte. Y vamos a ver con qué herramientas. Y es importante que cuando se tienda en la mesa de corte, se debe tener en cuenta la manipulación de los lados del tendido para no dejar ondas, debe quedar totalmente plana. Y se debe desarrugar el tendido y en ocasiones emparejar los orillos. Hay veces que hay materiales que en el orillo vienen como si estuvieran recogidos. En esos casos el orillo debe eliminarse de la tela para que ésta recupere su forma natural. Entonces vamos a ver el comportamiento de los materiales. Ya ustedes saben que tenemos algo que se llama tejido de punto y otro tipo de material que se llaman tejidos planos. Ambos con comportamientos distintos. El tejido de punto, que es un solo hilo que se entrelaza entre sí, y el tejido plano, que está conformado por un orvidimbre y una trama. En el caso del tejido de punto, el reposo es lo que llamamos que una vez extendida la tela no se corta enseguida, sino que la dejamos ahí extendida, reposando mínimo 12 horas. ¿Cómo se sabe la cantidad de horas? Los proveedores textiles dan unas especificaciones del tiempo que se toman los materiales en recuperar su forma original. ¿Por qué el tejido de punto debe dejarse en reposo? Cuando ustedes tienen una tela de punto y la enrollan, aunque no quieran, la tela tiende a estirarse. Entonces, cuando yo la extiendo, también tiendo a estirarla. Si yo la corto enseguida, esa pieza que yo corte luego se va a encoger. Porque como ha sido estirada tantas veces, ella va eventualmente a recuperar su forma original. Entonces las piezas que debían medir, por ejemplo, 40 centímetros, van a terminar midiendo 30 centímetros. Entonces nadie las va a poder usar. Por eso es que deben dejarse en reposo, y esto va a variar de acuerdo al material,
de tejido de punto, mínimo 12 horas. Una vez se ha dejado en reposo 12 horas, también tenemos que tener en cuenta que el espacio entre pieza y pieza se recomienda que sea de 0.5 centímetros, porque cuando se va a cortar la tela tiende a encogerse. Entonces no puede ser tampoco muy amplio ni muy pequeño, porque si es muy amplio, luego cortar esa diferencia va a ser muy difícil, y si es muy pequeño, puede que las piezas me queden más pequeñas. Otra recomendación especial es que los moldes deben quedar al hilo cuando el tejido es de doble punto. ¿Cuáles son los tejidos doble punto? Son los que tanto el derecho como el revés, siendo tejidos de punto, se ven exactamente iguales. Por ejemplo, una tela que es muy común, que la mayoría de ustedes pueden conocer, es la escudo. Luego vamos a hablar sobre las recomendaciones de acuerdo al comportamiento de materiales para el caso del tejido plano. Para el caso del tejido plano podemos decir que se recomienda un reposo de 2 horas. Pero en la vida real, en la parte práctica, muy pocas son las empresas que dejan en reposo el tejido plano. La práctica usual es que durante el tiempo que se tomen haciendo el extendido, es el tiempo que van a dejar en reposo, digamos, la primera capa de material que tendieron. Por eso es muy importante conocer las políticas de la empresa en cuanto a todos los procesos, pero sí es fundamental que el tejido de punto se deje en reposo. Indicaciones especiales, lo que es el velo, el tul y el chifón, es recomendable que se haga el tendido con un papel adherente. Ese papel adherente lo que va a ayudarme es a que entre capa y capa la tela no se me mueva, es decir, que quede como fija, porque estos son materiales que tienen, digamos, un proceso de corte un poco más complejo, y que si no se toman las precauciones, como las que vemos acá, de acuerdo al comportamiento de materiales, puede que no tengamos los resultados deseados y que las piezas no nos queden con las medidas, es decir, que no sean conformes. Otro aspecto muy importante es el sentido, y aquí hay textiles como la pana que deben tenderse hacia el mismo sentido para que no den visos de colores distintos. ¿Cuáles son los criterios de calidad en corte? Son todos estos que ustedes ven ahí. La revisión y acondicionamiento de la maquinaria es una de las primeras cosas que yo debo hacer, porque puede que todo esté perfecto y que yo tenga un equipo de profesionales trabajando conmigo, pero si la máquina no funciona bien, ellos no van a tener un buen resultado. Verificar la cantidad de tela programada que entra. Y sí, la orden de corte dice que para yo cortar estas 100 prendas necesito 100 metros de tela. Entonces verificar que los 100 metros de tela estén disponibles. No vaya a ser que nada más hay 50 metros de tela, entonces he perdido el tiempo, y puede ser que desde planeación y diseño se hubiera definido que no se cortara la referencia. Entonces es muy importante verificar la cantidad de tela programada entrante, verificar si el ancho de tela y todas las cualidades de que aparecen en la nomenclatura de los patrones coinciden en el trazo, revisar el trazo, que tenga todas las piezas, que cumpla con todos los requisitos que vimos anteriormente. Si existen inconformidades, se deben registrar en una ficha y se debe devolver el trazo a la oficina de diseño o patronaje si no se cumplen con los requerimientos. Que el extendido se realice de forma pareja, se deben repasar las piezas cortadas, o sea, verificar, bueno, eran 50 piezas que iba a cortar, están las 50 cortadas. Hay veces que se identifica en el proceso de tendido que hay partes de la tela que tienen o que presentan imperfecciones, y entonces esas piezas que salieron en esa parte de tela que está imperfecta deben ser reemplazadas. Entonces empezar como a identificar, una vez cortado, cuáles son las piezas que debo reemplazar o debo cortar para cambio. Luego viene el etiquetado y empaquetado, que lo vamos a ver a continuación. Se registra en la orden de corte la producción real. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, en la semana anterior, yo les decía, una cosa es lo que se programa y otra cosa es lo que se corta? Yo puedo haber programado que se cortaran 100, pero me salieron 102 o me salieron 98. Entonces ahí yo voy a colocar lo real que se cortó, lo real que se consumió,
porque puede ser que la tela tuviera muchos imperfectos y eso no estaba contemplado. Entonces, toda esa información tengo que señalarla. Es importante que las telas se verifiquen antes, y aquí hablan de algo que se llaman llamados, que en realidad corresponden como a las marcaciones de imperfectos sobre la tela. Se deben marcar para que al distribuir el corte se pueda hacer la reposición de las piezas defectuosas fácilmente. ¿Cuáles son las normas de calidad en el departamento de corte? Primero, empleo de marcadas de papel, que son los trazos, estirado uniforme, seguir con exactitud el perfil de los patrones, es decir, que no voy a cortar adentro o afuera de la línea, un poquito más adentro, pues no es tanta la diferencia, sí genera diferencia, así que hay que seguir la línea perfectamente. Esto ya es en la parte de maquinaria, que no emplear máquinas de disco para espesores superiores a 1 o 2 centímetros porque va a ser muy difícil cortarlo, porque la máquina tiene una limitante que solo puede cortar hasta cierta cantidad de capas de tela, que las piezas se deben sujetar, y para eso necesitamos o utilizamos una serie de herramientas que vamos a ver un poquito más adelante, que se debe comprobar entre la tela superior e inferior de una cortada, que no existan diferencias, la comprobación de simetría, es decir, que las piezas estén simétricas, la preparación de los materiales cortados uniformemente, la identificación de cada una de las piezas, los paquetes de tallas y las órdenes de fabricación y de corte. Ahora vamos a ver un poco de las máquinas. La primera que vemos en la imagen, o las tres primeras, son cortadoras circulares, cada una con unas especificaciones diferentes, pero todas tienen la misma función. Y es cortar una cantidad limitada de capas porque me lo va a dar solamente la altura de la cuchilla. Ahora, la cortadora circular da mayor facilidad de movimiento en la mano, ¿verdad? Para el corte de las piezas. O sea, es mucho más fácil cortar con esta máquina. Luego la que vemos al final es una cortadora vertical. Esta se utiliza cuando se trabajan en lotes mucho más grandes porque permite capas hasta de 7 u 8 pulgadas, que vienen siendo como de más de 15 centímetros. Luego acá tenemos una cortadora de extremos. Esta sirve para cortar todo lo que son los orillos de las telas. Entonces viene con una guía especial para cortarlo. La segunda imagen es un taladro de tela. Con este se hacen las perforaciones de los materiales, o sea, para marcar todo lo que son ubicación de pinzas o perforaciones que estén señalizadas en los moldes. Y luego tenemos dos cortadoras circulares que son pues mucho más pequeñas. Sirven cuando una persona está emprendiendo, que puede que corte solamente 5 unidades de una o hasta 10 unidades de una referencia, así que los trazos no alcanzarán ni siquiera el centímetro de altura, así que esta es una máquina que es mucho más fácil de manejar. Las máquinas que vimos antes de las dos cortadoras circulares pequeñas requieren que las conexiones sean aéreas. ¿Por qué? Porque imagínense que la conexión yo la tenga sobre la mesa y esté cortando, puedo cortar el cable sin darme cuenta y generar un accidente. Entonces, si el cable está en el aire, como lo vemos dentro del área de corte del SENA, ese riesgo queda eliminado. Entonces se recomienda siempre que las conexiones sean aéreas. Aquí tenemos unas máquinas de corte automatizado, están de diferentes. Hay unas que son, digamos, que las mesas son extendibles, otras que las mesas son fijas, pero todas pues cumplen la misma función, y es que se ubican las telas y ellas mismas hacen como la extensión del material a través de un carro automático. También tenemos otras herramientas que se deben utilizar, como la calculadora, que va a usar el cortador para verificar cantidades, para realizar cálculos de multiplicaciones y divisiones, para definir los promedios de consumo reales, el total del consumo de material. También se utilizan tijeras, reglas y tijeras manuales, porque digamos hay que cortar el papel del trazo, hay que hacer a veces cortes pequeños, entonces sí es importante que se tengan las tijeras. Y las reglas es recomendable que sean metálicas. Todas las reglas de patronaje
están el curvígrafo, la escuadra, ¿verdad? El sisómetro, entre otros. Tenemos otras herramientas de corte que son una serie de aditamentos. Estas son como todas las cuchillas. Aquí están las de disco y estas son las verticales. Y tenemos estos que son los afiladores. Estas cuchillas se les colocan estos afiladores que son como una especie de lija que se coloca en unos rodillos. Es decir, que cada vez que se corta, yo afilo mi cuchilla. ¿Cómo voy a hacer que la cuchilla la tengo que cambiar? Porque la cuchilla de tanto afilarla se va reduciendo el tamaño. Entonces cuando ya el tamaño está reducido, que no lo puedo trabajar, entonces ahí pues yo sé que no me va a funcionar. Otras herramientas que utilizamos para el corte son las que nos van a permitir sujetar el material. Ya les conté el papel adherente, pero también hay sprays adherentes para las capas de tela. Tenemos los alfileres, están estos los alfileres tradicionales que se les pueden colocar en los extremos pedazos de tela como en un color contrastante para que sea fácil eliminarlos, porque si no, no se ven. O sea, un espacio tan grande, las cabezas de los alfileres a veces se van en las capas de tela y no se ven. Y están estos alfileres que son en forma de T. Es decir, que en la parte de arriba, en vez de ser circulares, tienen un palito y estos son mucho más fáciles de sacar de las prendas. Tenemos lo que son las pinzas, estas que están acá, que nos permiten sujetar o sostener las telas. También tenemos lo que son las grapas, estas que están aquí, que se colocan con estas grapadoras. Estas son grapas industriales, pero no sirven para todos los materiales porque puede pasar que la grapa perfore el material. Entonces no nos va a servir y es preferible utilizar alfileres. Entonces en el caso de las grapas hay de diferentes pulgadas. Tenemos estas que están aquí que son las pesas, que también nos ayudan a sostener las capas de material, se colocan, es mucho más fácil. Si alguna vez alguien ha cortado, si sea en su casa, algo le colocan sobre las piezas que van a cortar como para poderla sostener, incluso la mano, que nos ayudan como a generar un peso para que nos sea más fácil realizar el corte y que la tela no se nos mueva en el proceso. Y por último tenemos esta máquina que es la tiqueteadora, que ya la vamos a ver en el proceso final, que es el de etiquetado y empaquetado. También tenemos unos elementos de seguridad como estos guantes que en realidad la mayoría de las empresas, aunque se los entreguen, no les gusta usarlos. Hay unos que, por ejemplo, vienen acá solamente con el dedo, este dedo acá y el dedo pulgar cubierto, o sea, es como así, llega hasta aquí nada más. Y los demás dedos quedan al descubierto, porque estos son, digamos, los dos que están corriendo peligro. O sea, fíjense cómo es la manipulación de la máquina y el riesgo que corren y muy pocos los quieren usar, así sea que la empresa se los dé. Entonces, siempre tiene que haber un control del uso de estos elementos de seguridad porque pueden perder un dedo o quedar incapacitados y no poder seguir trabajando en su oficio. Son guantes de malla metálica para proteger las manos. Tenemos también estos que son unos tapabocas especiales. ¿Por qué se usan tapabocas? Porque cuando se corta la tela, como estas cuchillas van a una velocidad tan alta, se generan como especie de pelusa de tela a partir del corte, como unos restos, y las personas que están cortando respiran todos estos restos y esos restos se van quedando acumulados en los pulmones, como si fuera una persona que fuma o que está en una zona donde hay cenizas. Eso se va quedando en los pulmones y puede generar una enfermedad a largo plazo. Entonces, es recomendable que todas las personas que estén en un área de corte utilicen esto. También tenemos unas gafas especiales que son protectoras como esta, entonces son elementos de seguridad. La última operación, una vez se ha cortado para que podamos pasar al proceso de confección, es la operación de etiquetado y formación de paquetes. El objetivo del etiquetado es facilitar el proceso de costura con información que identifique las distintas partes que corresponden a una prenda.
Para eso se utiliza la etiquetadora, que se puede hacer como con stickers, o hay unas que quedan como cosidas a las piezas a través de una cadeneta que es fácil de eliminar, y en esta se coloca una información, así como los moldes van identificados, las piezas en tela tienen que quedar identificadas, porque una vez cortadas, si yo cogiera todo eso y lo echara en una bolsa y lo revolviera, nadie va a saber cómo armarlo, y si lo llegan a descubrir se van a tomar mucho tiempo. Entonces, para eso, dentro de ese sticker o de esa pieza que se va a coser, que se llama tiquete o etiqueta, debe aparecer la referencia, el número de la pieza, el número de la capa, digamos, esta es la primera capa, entonces todas las piezas de la primera capa tienen ese número para yo poder verificar que no hayan tonos, el modelo, la talla, el número de pedido, etc. ¿Quién define de toda esta información cuál sí se incluye y de pronto cuál no es relevante? Eso lo define las políticas de la empresa. Pero digamos que obligatoriamente se tiene que tener el número de piezas, el número de la capa y la talla. Esas tres cosas tienen que ir porque es lo que nos va a ayudar a identificar. Cuando el etiquetado ya se ha hecho, se reparte, digamos, el trabajo o los componentes para que puedan pasar el proceso de corte. Entonces, hay dos formas en que se puede agrupar y organizar esas piezas cortadas. Uno que se llama sistema a la unidad. En este caso, agrupamos todas las piezas que integran una prenda. Es decir, yo tomo la manga, tomo el frente, la espalda, la media, el cuello, la banda, todas las piezas y armo. Estas son todas las piezas que conforman la camisa talla S, estas son todas las piezas que conforman la camisa talla M. Entonces la persona va a ir armando de esa forma, o sea, yo le entrego como la unidad, por eso se llama así, sistema de unidad. Y el otro sistema es por paquete, es decir, que en este caso yo agrupo por componentes. Todas las piezas delanteras las coloco juntas, todas las piezas posteriores las coloco juntas, todas las mangas las coloco juntas. Y entonces la persona lo único que hace es que voy a tomar manga, entonces voy donde está el bloque de mangas. Voy a unir hombros, voy y busco donde está el bloque de frentes y el bloque de espaldas y empiezo a armar. Entonces podemos decir que nuestra ruta del proceso que hemos visto durante todo este trimestre empieza en el diseño, sigue en el patronaje y escalado, luego en el proceso de trazo, pasamos al proceso de corte y por último en el etiquetado y empaquetado para iniciar el proceso de confección. Entonces chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Quiero que revisen bien el material que les dejo de consulta adicional, donde está, digamos, como una profundización de todo esto que vimos aquí, o que está pues casi que lo que yo les he explicado, pero ya de forma escrita para que ustedes luego lo consulten. Y recuerden revisar cuál es la actividad. Y para la próxima semana lo que vamos a ver son las fichas técnicas de unas maquinarias y aditamentos, para qué sirve cada una, cuáles son los beneficios, qué puedo hacer o qué puede resultar mejor en cada máquina, para que ustedes puedan identificar la prenda que seleccionaron, qué máquinas requiere. Y la tarea de esta semana consiste en definir una lista de chequeo para el proceso de trazo, corte, escalado y etiquetado, que fue lo que estudiamos en esta semana, para la prenda seleccionada a la que ustedes le hicieron la ficha técnica. Es decir, nosotros vamos a dar todas las herramientas para que esa prenda se pueda hacer en la realidad y que pueda cumplir con todos los requisitos de calidad. Entonces vamos a dar como una serie de herramientas para poderlo lograr. La próxima semana lo que vamos a hacer es como una sesión para aclarar dudas y lo que les conté de las máquinas. Y con eso pues finalizamos el trimestre. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día, un feliz fin de semana y cuídense mucho.